Pedimos al Señor Jesucristo en esta hermosa noche que bendiga grandemente a nuestro hermano William, le ponga en su corazón y en sus labios toda palabra que nos estará hablando a cada uno de nosotros. Nos abra las Escrituras y el entendimiento para así comprender su mensaje en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos radio oyentes de Radio Contigo y también a todos los presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 11 versos 20 en adelante, donde dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta confesión de Marta, cuando dice: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es una confesión muy importante que todo ser humano está llamado a hacer frente a la verdad del Evangelio de Cristo, el cual vino para salvar para buscar y salvar lo que se había perdido. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Se confiesa que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando la persona cree esto, rinde su vida a Cristo y le dice: Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, porque yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo para salvar lo que se había perdido. Ahora veamos en otra ocasión, en el capítulo 16 de San Mateo, en otra ocasión en que Cristo pide respuesta a sus discípulos con relación a quién es el Hijo del Hombre. En el capítulo 16, verso 13 en adelante,
de San Mateo dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí, frente a esta respuesta de Pedro, Cristo dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación de quién es el Hijo de Dios, Jesucristo, viene del cielo. Y por consiguiente, toda persona que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo recibe como Salvador, obtiene el perdón de sus pecados, es limpio de todo pecado con la sangre de Cristo y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así la persona obtiene el nuevo nacimiento. Es muy importante que toda persona sepa y confiese que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Es necesario que todos sepan y confiesen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vean, en San Juan también nos habla algo muy importante en el capítulo 9 de San Juan. Un hombre al cual Jesús había sanado, el cual era ciego, y Cristo había sanado su vista, le había dado la vista, había creado vista para el ciego. Ahora Cristo lo busca y lo encuentra y dice: oyó Jesús, capítulo 9, verso 35 en adelante, dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Señor, él dijo: creo, Señor, y le adoró. Toda persona debe creer en el Hijo de Dios, en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para poder obtener el perdón de sus pecados y ser limpio con la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, de todo pecado, y poder ser bautizado en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Cristo, en una ocasión, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 1 en adelante, encontramos que habló con Nicodemo con él, y él con Nicodemo dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Para entrar al reino de Dios es necesario que el ser humano nazca de nuevo.
Porque cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, al comer del árbol de ciencia del bien y del mal, del cual Dios había dicho a Adán que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol, ese día moriría. Y por consiguiente murió Adán y Eva el día que pecaron ante Dios al comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Pero encontramos que Adán continuó viviendo físicamente y vivió 930 años. ¿Se cumpliría lo que Dios dijo o no? Se cumplió. Adán murió a la vida eterna y solamente le quedó vida temporal que se le acabó a los 930 años. Y el final de la vida física es la muerte, porque la vida física no es una vida eterna, porque Adán y Eva la perdieron en el huerto del Edén cuando pecaron, murieron a la vida eterna y solamente les quedó vida temporal. Y toda persona que nace en esta tierra, por cuanto nace como un descendiente de Adán y de Eva, nace a la vida, pero no a la vida eterna, nace a la vida temporal. Y por eso es que se nace en esta tierra como un bebé, porque se nace por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Y luego de nacer va creciendo ese bebé, se vuelve un niñito, un infante, luego un niñito, luego un jovencito, luego una persona adulta, luego una persona madura y luego un viejo, y después se muere. Algunos mueren antes de ser ya viejos por un accidente o por alguna enfermedad o algún otro problema, porque la vida física que el ser humano tiene desde la caída del ser humano en el huerto del Edén es una vida temporal. Y por cuanto es una vida temporal, el ser humano no tiene vida permaneciente en sí mismo. Es una vida que la persona la tiene y de momento, al minuto o al segundo, puede ya perder esa vida física temporal. Pero en el alma de todo ser humano siempre ha estado el anhelo de vivir eternamente y de permanecer joven por toda la eternidad, permanecer representando siempre de 18 a 21 años, que es la flor de la juventud. ¿Y por qué hay ese deseo en el alma, en el corazón de todo ser humano? Porque ese es el deseo de la vida eterna que hay en el alma de todo ser humano. Algunas personas no han comprendido cómo obtener la vida eterna. La ciencia ha buscado la forma de alargar la vida al ser humano, pero solamente ha logrado en algunas ocasiones aumentar algunos años cuando el ser humano ha decaído demasiado. Ahora encontramos que el ser humano, vean, antes, luego de haber caído de la vida eterna, de haber muerto la vida eterna, luego vivió Adán 930 años, Matusalén vivió 969 años, pero siempre su final tenía que ser la muerte, con excepción de Enoc y Elías, que son tipo y figura de los que estarán vivos en el día postrero, o sea, en este tiempo final. Estarán vivos cuando Cristo haya completado su iglesia y Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo como el león de la tribu de Judá. Resucitará a los muertos creyentes en él, en cuerpos glorificados y eternos, y a nosotros los que vivimos, si permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará.
Y los que van a ser transformados en este tiempo están representados en el profeta Elías y también en el profeta Enoc. Ambos fueron arrebatados al cielo sin ver muerte. También están representados en Jesucristo todos los cristianos, porque aunque mueran, van a resucitar en el día postrero conforme a las promesas de Dios dadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por el mismo Jesucristo y por los apóstoles de Jesucristo. Vean aquí en el capítulo 5 de San Juan, versos 21 en adelante, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, a los que quiere da vida. O sea, todos aquellos que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Esas son las ovejas del Padre Celestial dadas a Cristo, las cuales Él vino a buscar y a salvar. Por eso Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esas son las almas de Dios, hijos e hijas de Dios, que al nacer en esta tierra nacen en una raza mortal, una raza que está muerta a la vida eterna. Por eso dice San Pablo en Efesios capítulo 5 verso 14: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Los muertos son la raza humana que está muerta a la vida eterna, y los que son llamados a despertar son esas ovejas de Dios, esas almas de Dios que Cristo vino a buscar. Levántate de entre los muertos, levántate de entre los muertos y cree en el Señor Jesucristo, cree en el Hijo de Dios y serás salvo tú y tu casa. Y el creyente, cuando escucha la predicación del Evangelio de Cristo, cree, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca hace confesión para salvación y dice: yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora continuemos leyendo aquí. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es muy importante escuchar la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo. Todos los que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo vivirán, porque reciben la salvación y vida eterna, y nacen en el reino de Cristo, obtienen el nuevo nacimiento, nacen del agua y del Espíritu y viven en la vida eterna. Obtienen una nueva vida, que es la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, esa persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino de Jesucristo, ha nacido a una nueva vida, a la vida eterna. Por lo tanto, esa persona nunca se perderá. Esa persona vivirá eternamente con Jesucristo en su reino. Ahora, preguntarán algunos: pero ¿y si muere físicamente? ¿No sigue viviendo?
Lo que no sigue viviendo es el cuerpo físico, pero la persona que es alma viviente sigue viviendo con un cuerpo angelical llamado espíritu, sigue viviendo en el reino de Cristo, en el paraíso, y espera allí con los santos, los apóstoles y todos los cristianos de otras etapas de la iglesia, hasta que Cristo complete su iglesia, hasta que entre al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, hasta el último escogido de Dios, hasta la última oveja del rebaño del Señor Jesucristo. Y cuando haya entrado hasta el último escogido de Dios, entonces Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos del Apocalipsis, de Apocalipsis capítulo 5, versos 1 en adelante. Lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo. Resucitará a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados. Y a nosotros los que vivimos nos transformará. Y entonces todos los que resucitarán en cuerpos eternos y glorificados, y nosotros que seremos transformados, todos entonces estaremos con vida eterna física también, y jóvenes para toda la eternidad. Seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así como Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, Él nos dará un cuerpo glorificado también, y así seremos a su imagen y a su semejanza. Vean, en Filipenses capítulo 3, el apóstol San Pablo explica esto en palabras sencillas, diciendo en el capítulo 3 de Filipenses, verso 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ve? Cristo en su segunda venida hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, eternos y jóvenes, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, para que sean semejantes al cuerpo suyo. Y a nosotros los que vivimos nos transformará, para que seamos semejantes físicamente a su cuerpo físico, tengamos un cuerpo físico semejante al cuerpo físico de Jesucristo, y así seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. De esto era que hablaba Cristo cuando hablaba de la resurrección para el día postrero. Vean, en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40 de este pasaje dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No pierda ninguna de las ovejas que el Padre le ha dado, porque no es la voluntad del Padre que se pierda una de sus ovejas. Ninguna se perderá. Todas, en el tiempo que les toque vivir en la tierra, escucharán la voz de Cristo el buen pastor y seguirán a Cristo el buen pastor y nacerán en el redil del Señor, el rebaño del Señor. Nacerán en la iglesia del Señor Jesucristo, obtendrán el nuevo nacimiento y por consiguiente nacerán en y a la vida eterna. Sigue diciendo Cristo: y yo, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ven? Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es el plan de Dios.
que todas las ovejas que el Padre dio a Cristo, Él las resucite en el día postrero, o sea, a todos los creyentes en Él que han muerto físicamente, y los que estemos vivos nos transforme para que todos tengamos un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Recuerden que Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán perdió la vida eterna y por consiguiente toda la descendencia de Adán. Pero Cristo, el segundo Adán, no perdió la vida eterna y por consiguiente todos los creyentes en Cristo son hijos del segundo Adán por medio de nuestra fe en Cristo. Al recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y obtener así el nuevo nacimiento y así nacer en la vida eterna. Así como por medio del nacimiento físico nacimos en esta vida terrenal, por medio del nuevo nacimiento nacemos en la vida eterna. Por eso el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, no puede entrar al reino eterno de Dios y por consiguiente pues no puede entrar a la vida eterna, que es la vida más alta, porque la vida terrenal es temporal, es importante, tiene mucho valor, pero la vida eterna es la que tiene total valor para Dios y para todos los creyentes en Cristo. Esta vida terrenal, por cuanto es temporal, es para que nosotros hagamos contacto con la vida eterna, para que nosotros confirmemos nuestro lugar en la vida eterna. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido, o sea, los hijos e hijas de Dios. Sigue diciendo, y esta es la voluntad del que me envió, o del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Para tener vida eterna hay que creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. No hay otra forma para entrar al reino eterno de Dios y por consiguiente entrar a la vida eterna. Toda persona que desea vivir eternamente necesita recibir a Cristo como su Salvador para obtener el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarle con Espíritu Santo y fuego y producir en la persona el nuevo nacimiento. Y así la persona nace a la vida. ¿A qué vida? A la vida eterna, la cual perdió Adán y Eva en el huerto del Edén al pecar contra Dios. Pero ahora Cristo, el segundo Adán, nos restaura a la vida eterna. Y el tiempo que vivimos en este cuerpo terrenal lo aprovechamos para servir a Dios a través de Jesucristo. El tiempo que nos queda de esta vida temporal lo aprovechamos sirviendo a Cristo nuestro Salvador y llevando las buenas nuevas del Evangelio de Cristo para que otras personas también puedan escuchar y recibir a Cristo como su Salvador, puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y puedan recibirlo como su Salvador. En una ocasión
En el libro de los Hechos encontramos que estaba San Pablo preso y hubo un temblor o terremoto en la cárcel y las puertas se abrieron y el carcelero de Filipo se iba a matar con su espada, pero Pablo gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. O sea, todos los presos estaban dentro de sus celdas, no se habían ido. Y entonces prendió la luz. Vamos a ver en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versos 25 en adelante, 25 al 34, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí podemos ver que este hombre pidió la respuesta al deseo de su alma, preguntando qué él debía hacer para ser salvo. Y la respuesta al carcelero de Filipo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Para qué debe creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, una persona? Para ser salvo él y su casa, para obtener el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado con la sangre de Jesucristo, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego y producir en la persona el nuevo nacimiento, para que así la persona nazca a una nueva vida, a la vida eterna, ser salvo. Y así la persona ha asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Esa persona no perecerá jamás. Esa persona ha pasado de muerte a vida. Esa persona no va a ser juzgada en el juicio final, sino que ya esa persona fue salva. Por lo tanto, esa persona no puede ser juzgada en el juicio final, ni puede ser echada en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Esa persona ha escapado de la ira de Dios
esa persona ha escapado del juicio final y del lago de fuego por medio de creer en nuestro amado Señor Jesucristo como su Salvador. Porque el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora, para que veamos más claramente quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, leemos en Proverbios capítulo 30, verso 4, donde dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? ¿Quién es el que creó los cielos y la tierra? ¿Quién es el que creó todas las cosas? Dios. ¿Y cuál es el nombre de su hijo, si lo sabes? Ahora en el Nuevo Testamento todos lo sabemos y creemos en él. Todos sabemos que el nombre del Hijo de Dios es Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y todos creemos en nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y podemos decir: yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y todo aquel que en él cree no es condenado. Vean, aquí lo dice en San Juan capítulo 3, versos 14 en adelante, verso 14 en adelante, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, sea levantado en la cruz, donde fue levantado. Como Moisés levantó una serpiente de bronce en una vara, para que toda persona que era mordida por serpientes venenosas mirara a esa serpiente de bronce y no muriera. Porque la serpiente de bronce representaba el pecado ya juzgado. Esa serpiente de bronce representaba a Cristo, en quien el pecado del ser humano fue juzgado, y por eso Cristo tuvo que morir, por el pecado del ser humano, porque la paga del pecado es muerte. Y por consiguiente, toda persona que mira a Cristo, lo reconoce como el Hijo de Dios y reconoce su sacrificio en la cruz del Calvario, Él llevando nuestros pecados y muriendo por nosotros y muriendo por nuestros pecados, entonces nuestros pecados quedan transferidos a Cristo. Él los toma y nos limpia con su sangre de todo pecado y quedamos libres por la fe en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora continuamos leyendo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso fue que Cristo murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si la persona no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y en su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, pues se pierde. ¿Y quién tendrá la culpa de eso? Pues la persona por incrédulo. Porque toda persona tiene libre albedrío y por consiguiente es responsable por sí misma cada persona. Dios ha colocado delante del ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y recomienda a Dios que la persona escoja la vida para que viva él y su familia. Y escoger la vida es escoger a Jesucristo nuestro Salvador. Cristo dijo en San Juan capítulo 14 verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
No hay otra forma de llegar a Dios, solamente por medio de Jesucristo. No hay otra forma para ser reconciliado con Dios, sino por medio de Jesucristo, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en su sacrificio en la cruz del Calvario y recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Para eso es que estamos viviendo en este planeta Tierra. Para eso es que Dios lo envió a usted y a mí a este planeta Tierra. Usted no escogió vivir en este planeta Tierra y usted no escogió vivir en este tiempo. Fue Dios el que escogió para usted el que usted viviera en este tiempo. Dios lo envió a vivir en este tiempo para que usted, con el libre albedrío que Dios le ha dado, reciba a Cristo libremente como su Salvador, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. La vida suya y mía aquí en la tierra no es para perder el tiempo aquí en la tierra en las cosas de este mundo, sino para aprovecharlo recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero, lo principal para todo ser humano. Las otras cosas terrenales son las añadiduras de la vida para los seres humanos. Pero lo principal es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo lo buscamos y lo encontramos? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Cristo dijo en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, de la siguiente manera, y vamos a leerlo directamente de la Escritura para que todos tengamos en claro este pasaje. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ahora, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirvió vivir en este planeta Tierra. De nada le sirvió la vida temporal que Dios le dio, porque no comprendió el propósito de la vida que Dios le dio. El propósito es que la persona busque el reino de Dios y su justicia, y para entrar al reino de Dios necesita nacer de nuevo, y para nacer de nuevo necesita recibir a Cristo como su Salvador, reconociendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo supo cuál fue el propósito de su venida, y todo ser humano necesita saber cuál es el propósito de su venida aquí en la tierra y de la venida de la persona como individuo. Usted tiene que saber cuál es el motivo por el cual usted está viviendo en este planeta Tierra. El motivo es para que usted crea en Jesucristo, el Hijo de Dios, lo reciba como su Salvador, sus pecados sean limpiados con la sangre de Cristo, sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y así obtenga usted el nuevo nacimiento. Usted nazca en el reino de Cristo, usted entre al reino de Cristo, que es el reino de Dios, y por consiguiente así usted entra a la vida
eterna. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos viviendo en este planeta Tierra. Y el propósito por el cual Cristo vino a la tierra, el Hijo de Dios, fue para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ese fue el propósito expresado aquí. Y como Moisés dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 14 decía, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que el Hijo del Hombre, Cristo, fuera levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin Cristo el ser humano está perdido. Con Cristo el ser humano está a salvo, está salvado y colocado en el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo. Sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de obtener vida eterna es creyendo en nuestro amado Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ve? Dios envió a su Hijo al mundo para la salvación del ser humano, para que el ser humano sea salvo por Jesucristo. Y Dios lo ha enviado a usted y a mí a este planeta Tierra para que seamos salvos por medio de Jesucristo, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no creer en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es incredulidad a Dios, y los incrédulos no vivirán eternamente, no vivirán en el reino de Dios. Por lo tanto, todo aquel que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, es condenado. Pero los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, los que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo reciben como su Salvador, no son condenados, sino son salvos y son colocados en el reino eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esas son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Esas son las ovejas que escucharían la voz de Jesucristo, el Hijo de Dios, el buen pastor, llamando y juntando sus ovejas de etapa en etapa, de edad en edad, en su redil, su iglesia. Eso es lo que Cristo ha estado haciendo de edad en edad, de etapa en etapa, en Espíritu Santo en medio de su iglesia, llamando y juntando sus ovejas. Y Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Marta y María también son ovejas de Cristo, son ovejas del Padre dadas a Cristo para que Cristo les dé vida eterna. Y Lázaro también, y yo también, y ¿qué más? Cada uno de ustedes también. Por eso es que podemos decir, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo hemos recibido como nuestro Salvador. Ahora veamos lo que nos dice San Pablo en Romanos capítulo 5, de lo que Cristo ha hecho en favor de todos los que creen en Él.
capítulo 5 de Romanos, versos 8 en adelante, 8 al 11, dice San Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo tuvo un propósito, el propósito de morir por nosotros, llevando Él nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir eternamente. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación con Dios la hemos recibido por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Esto fue tipificado en el Antiguo Testamento en la fiesta del día 10 del mes séptimo de cada año, que era el día de la expiación. En el capítulo 23 de Levítico, verso 26 en adelante, nos habla del día de la expiación. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Este sacrificio hecho por el sumo sacerdote con un macho cabrío, el macho cabrío de la expiación, el macho cabrío por Jehová, esta figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano para reconciliarnos con Dios. Y así como en el Antiguo Testamento toda persona tenía que afligirse por haber pecado contra Dios y pedir perdón a Dios por sus pecados en ese día, para Dios perdonar sus pecados y ser cubiertos con la sangre de ese sacrificio y ser reconciliados con Dios por un año más. El que no afligía su alma y pedía perdón a Dios por sus pecados, Dios lo cortaba del pueblo, o sea, moría esa persona. Y ahora en el Nuevo Testamento, la expiación por el pecado, el sacrificio por el pecado del ser humano es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y desde el día de Pentecostés en adelante se ha estado predicando el Evangelio de Cristo y se ha estado dando a conocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para obtener el ser humano el perdón de sus pecados y ser reconciliado con Dios. Y toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, Cristo lo ha perdonado y con su sangre lo ha limpiado de todo pecado. Y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador luego ha sido bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha obtenido el nuevo nacimiento y ha nacido a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora podemos ver que estas personas han sido reconciliadas con Dios para vivir no un año más, sino por toda la eternidad con Jesucristo en su reino eterno.
Antes era por un año cuando se ofrecía el sacrificio por el pecado de un animalito, porque los animales no tienen alma y por consiguiente no son perfectos, y esos sacrificios no eran perfectos y no podían quitar el pecado, solamente cubrían el pecado con la sangre de ese sacrificio que se efectuaba. Pero el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto por el ser humano. Él es nuestra expiación. Por eso es que ya no se sacrifican animalitos por el pecado. Ni siquiera el pueblo hebreo tiene un templo allá en Jerusalén para sacrificar animalitos, porque ya fue sacrificado el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio por el pecado, para la reconciliación del ser humano, es para hebreos y para gentiles también. Es para todo ser humano que viene a vivir a este planeta Tierra, para que reciba el perdón de sus pecados, sea limpio de todo pecado con la sangre de Cristo y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga el nuevo nacimiento. Así nazca de nuevo, nazca del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo, al creer en Cristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo. Eso es nacer del agua y del Espíritu, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora veamos lo que nos dice 1 de Juan en el capítulo 5, versos 10 en adelante. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es que toda persona que desea vivir eternamente, que está buscando la vida eterna, la encuentra en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Fuera de Jesucristo, el ser humano no encuentra la vida eterna, porque la vida eterna está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice aquí en esta lectura que tuvimos, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. El que tiene el Hijo, el que lo ha recibido en su alma como su Salvador. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Puede decir: pero yo estoy vivo. Sí, pero lo que tiene es una vida temporal. La vida eterna no la tiene. Solamente la tienen aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Y cuando se nos acabe esta vida temporal, continuamos viviendo eternamente, porque tenemos vida eterna. Y si el cuerpo físico nuestro muere, Él nos dará un nuevo cuerpo eterno, mortal, incorruptible y glorificado, como su cuerpo glorificado y joven para toda la eternidad. Así será que Cristo resucitará a todos los creyentes en Él que han muerto. Y si nosotros permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará. Y entonces seremos inmortales físicamente y jóvenes para toda la eternidad. Tendremos un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Sigue diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para los creyentes en Cristo, que tenemos vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis
en el nombre del Hijo de Dios. También hay otras escrituras. Dice en otras escrituras que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él vino para deshacer, destruir las obras del diablo y destruir la muerte, darnos vida eterna. Si nos da vida eterna, queda destruida la muerte, porque ya al darnos vida eterna somos inmortales. Nuestra alma es inmortal, aunque nuestro cuerpo físico todavía sea mortal, pero nuestra alma es inmortal, y el cuerpo angelical que Él nos da es inmortal también, y el cuerpo físico que nos va a dar es inmortal también, es eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado que Él tiene. Y estamos esperando ese nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Vean, San Pablo hablándonos de ese cuerpo, dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 49 en adelante, dice 47 en adelante, dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí tenemos la promesa de que todos los creyentes en Cristo serán a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que con estos cuerpos mortales no podemos continuar viviendo por toda la eternidad. El ser humano necesita una transformación física para poder continuar viviendo físicamente. Y eso es lo que Cristo va a hacer pronto, cuando Él complete su iglesia. Va a resucitar los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y eternos, y nos va a transformar a nosotros los que vivimos, y entonces todos seremos a su imagen y a su semejanza. Sigue diciendo: he aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Va a quedar un grupo de creyentes en Cristo vivos aquí, hasta que Cristo resucite a los muertos creyentes en Él, y el grupo que esté vivo aquí en la tierra será transformado sin ver muerte. Sigue diciendo: he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí tenemos la promesa de una transformación del cuerpo, así como Él produce una transformación interior espiritual cuando lo recibimos como nuestro Salvador, y produce el nuevo nacimiento espiritual en nosotros. Así también producirá una transformación física en nosotros los que vivimos, y para los muertos en Cristo, en un cuerpo glorificado. Ahora, ¿para cuándo será esto? Vamos a ver. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es necesario que estos cuerpos mortales sean vestidos de inmortalidad, o sea, sean transformados
y tengamos entonces un cuerpo mortal, un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, para poder vivir físicamente por toda la eternidad, así como nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto será para el tiempo de la final trompeta, para el tiempo del mensaje final de Cristo, en donde Cristo llama y junta a sus escogidos con gran voz de trompeta. Llama y junta a los escogidos de entre los gentiles en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, y luego llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, con la gran voz de trompeta, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Por lo tanto, para el tiempo de la predicación del Evangelio del Reino de Cristo, es que Cristo completará su iglesia y luego resucitará a los muertos creyentes en Él, y a los que estamos vivos nos transformará. Estamos nosotros viviendo en el tiempo profético más importante de todos los tiempos, en donde de un momento a otro entrará hasta el último escogido de Dios al cuerpo místico de creyentes de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo vendrá el último escogido de Dios? Escuchando la predicación del Evangelio de Cristo y recibiendo a Cristo como su Salvador, creyendo en Jesús, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, toda persona que haya recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ya ha entrado en el reino de Cristo, ya tiene vida eterna, y por consiguiente está seguro en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido sellado con el sello del Dios vivo, el sello del Espíritu Santo, para el día de la redención, para el día en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y nos transformará a nosotros. Ese es el día de la redención, del día en que Cristo nos transformará. Esa es la adopción, la redención del cuerpo. Ahora vean lo que dice San Pedro el día de Pentecostés predicando. Dice, capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 36 en adelante, hablando de Cristo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice San Pedro en el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ahora, así como tuvieron la oportunidad todas aquellas personas de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como su Salvador, todos
los aquí presentes que todavía no han recibido a Cristo han tenido esa misma oportunidad en esta noche. Los que ya han recibido a Cristo han sido confirmados en la fe en Cristo. Y los que no lo han recibido pueden recibirlo en esta noche para que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Y pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengan el nuevo nacimiento. Nazcan en la vida eterna y reino eterno de Cristo, para así tener su futuro eterno asegurado con Cristo en su reino. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador, para que Él salve nuestra alma y la coloque en este reino con vida eterna. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo tiene salvación y vida eterna. ¿Y quiénes son esas personas? Todos nosotros. Pero si hay alguno que todavía no lo ha recibido, puede hacerlo en esta noche para que asegure su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree es condenado por incrédulo y será juzgado en el juicio final y condenado y echado al lago de fuego, donde estará el anticristo, el falso profeta, la bestia y el diablo también. Y nadie quiere ir a donde será echado el diablo. Será echado en el lago de fuego, porque ese es el lugar llamado la segunda muerte, donde dejarán de existir todos los que sean echados en el lago de fuego. Y es mejor saber estas cosas estando aquí, para saber cuáles son las consecuencias de no creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Para, estando aquí vivos todavía, decir: yo quiero vivir con Cristo por toda la eternidad en su reino. Yo no quiero ir al lago de fuego. Yo quiero ir con Cristo a su reino y estar con Él por toda la eternidad. Vean, en el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 10 en adelante, dice: y el diablo que los engañaba, o sea que engañaba a las naciones, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y nadie quiere ser echado en el lago de fuego, y nadie quiere ser juzgado
en el juicio final. ¿Y cómo podemos evitar eso? Pues recibiendo a Cristo como nuestro amado Salvador. Él perdona nuestros pecados y con su sangre nos limpia de todo pecado. Y por consiguiente, la persona ha pasado de muerte a vida. Y la persona ha entrado a la vida eterna. No será juzgado en el juicio final, porque ya fue perdonado. Y por consiguiente, ha obtenido la victoria por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. En el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 11 en adelante, dice la forma en que los creyentes en Cristo han vencido al diablo. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora un poquito antes, dice el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí podemos ver la forma de obtener la victoria en contra del diablo. Es por medio de la sangre de Jesucristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque lo único que quita el pecado del ser humano es la sangre de Jesucristo. Y cuando Dios ve a la persona lavada con la sangre de Cristo, no ve pecado en la persona, porque la sangre de Cristo quitó los pecados de las personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, así como los que ya han recibido a Cristo como Salvador, han creído con toda su alma que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo han recibido como su Salvador. En esta noche, los que todavía no lo han hecho y desean vivir eternamente con Cristo en su reino, pueden hacerlo y yo estaré orando por ustedes en esta ocasión. Pueden levantar su mano y yo oraré por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Y así pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento. Nazcan en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador en y a la vida eterna. Y así no tengan que ir al juicio final y el lago de fuego, sino al reino de Jesucristo nuestro Salvador, para vivir con Cristo por toda la eternidad en cuerpos físicos eternos, inmortales y glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, pueden levantar sus manos los que desean vivir eternamente con Cristo y desean recibir a Cristo como Salvador, porque en sus almas pueden decir, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y yo lo recibo como mi Salvador. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también Cristo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y también dijo, mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Así es que es un asunto de fe en Cristo para
Cristo confesar la persona delante de nuestro Padre Celestial y decir: este ha creído que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, me ha recibido como su Salvador, ha pedido perdón por sus pecados, los ha confesado a mí, me los ha confesado y yo lo he perdonado y con mi sangre lo he limpiado de todo pecado. Padre, recíbele y colócalo en tu reino. El Padre derrama su Espíritu Santo sobre la persona y la persona tiene el nuevo nacimiento y entra al reino de Dios. Entra, por consiguiente, a la vida eterna. Nuestro tema es: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Todos los que todavía no han recibido a Cristo pueden desde lo profundo de su alma decir: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y decir: yo confieso mi fe en Cristo, el Hijo de Dios, y lo recibo como mi Salvador. Y Cristo le recibirá en su reino en esta noche, y así usted asegurará su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Jesucristo es el único que puede asegurarle el futuro eterno a usted y a toda persona. Nadie más le puede asegurar a usted su futuro eterno en la vida eterna. Pueden levantar su mano los que desean que ore por ustedes, porque desean que Cristo les reciba en su reino, pues desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Pueden levantar su mano y yo oraré por ustedes en esta ocasión. También pueden pasar acá al frente para orar por ustedes. Vamos a dar unos minutos. Siempre que llegue el momento de la persona usar su libre albedrío para decir: yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Yo creo en su sacrificio en la cruz del Calvario y yo lo recibo como mi Salvador. Cuando llegue ese momento y le toca levantar su mano y levantarse del asiento para recibirlo, siempre hay una lucha en el interior de la persona. Pero la persona lo único que tiene que hacer es decir en su alma: yo deseo vivir eternamente, y la única forma de vivir eternamente con Cristo en su reino es recibiéndolo como mi Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por lo tanto, levántese y pase a la frente y estaré orando por usted, y así asegure su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Usted no sabe cuántos días de vida más usted tiene en este planeta Tierra, y hay que asegurar el futuro eterno mientras la persona está viva aquí en la tierra. Después que muere la persona, no hay oportunidad de asegurar con Cristo el futuro eterno si no lo había asegurado cuando vivió en la tierra. Recuerden el caso que refirió Jesús del hombre rico y del Lázaro el mendigo. Murió el hombre rico y fue al infierno. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El hombre rico en el infierno quiso regresar a la tierra para hablarle a sus familiares, o que Abraham enviara a Lázaro para que le hablara a sus hermanos,
que estaban en la misma condición que él, que el hombre rico. Pero le fue dicho por Abraham: si no creen a Moisés y a los profetas tienen. Si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán si alguna persona se levanta de entre los muertos. Vean, el incrédulo, aunque se levante una persona de entre los muertos, no cree. Todos aquellos líderes religiosos que no creían en Jesús, luego cuando murió Jesús, resucitó luego a los 3 días, se levantó de entre los muertos y tampoco creyeron en él. Pero todas las ovejas de Dios oyen la voz de Cristo y creen y siguen a Cristo, nuestro Salvador. Si ustedes están aquí en esta noche, es porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y ustedes han sido traídos por el Espíritu de Dios para escuchar la voz de Cristo, el buen pastor, por medio de su Espíritu Santo, hablándonos el Evangelio de Cristo, para recibir a Cristo como Salvador, si no lo habían recibido. Y si ya lo habían recibido, para ser confirmados en Cristo, nuestro Salvador. Pueden continuar pasando los que desean vivir eternamente con Cristo en tu reino. Y también los que están a través de la radio pueden levantar su mano derecha ahí frente a su radio y colocar su mano izquierda sobre el radio o la radio, y estaré también orando por ustedes. Serán incluidos en la oración que será efectuada en esta ocasión. Si hay alguna otra persona que todavía no ha recibido a Cristo y quiere vivir eternamente y ha comprendido que la única forma es recibiendo a Cristo como su Salvador, puede pasar para que quede incluida la persona en esta oración que haré por todos los que en esta noche estarán aquí al frente recibiendo a Cristo como su Salvador. Vamos a dar unos segundos en lo que pasan las últimas personas que necesitan pasar porque desean recibir salvación y vida eterna para vivir con Cristo en tu reino por toda la eternidad. Vamos a estar puestos en pie en esta noche. Vamos a dar unos segundos y ya oraremos por todos. Unos segundos para que los que faltan por pasar pasen inmediatamente y queden incluidos en esta oración que haré por ustedes, presentándolos a Cristo y presentando a Cristo la confesión de ustedes, en donde ustedes confiesan a Cristo como el Hijo de Dios y lo reciben como su Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros, los que están a través de la radio y los que están a través de esta conferencia por televisión o en algún auditorio o parque o plaza pública, viéndola a través de un proyector. También pueden pasar a la frente para que queden incluidos en esta oración. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros y repitan conmigo esta oración los que reciben a Cristo como su Salvador en esta noche. Repitan conmigo: Señor Jesucristo,
Yo creo con toda mi alma que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo y has tomado nuestros pecados y has muerto en la cruz del Calvario. Creo que tu sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y públicamente te recibo como mi Salvador. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Te ruego perdones mis pecados, pues reconozco que soy pecador. Te ruego me limpies con tu sangre de todo pecado. Y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. En tus manos encomiendo mi alma. Señor Jesucristo, te ruego, salves mi alma. Te confieso y reconozco como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En tu nombre te lo ruego, oh Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados, con su sangre les ha limpiado de todo pecado y les ha recibido en su reino. Pero me dirán ustedes: yo he creído con toda mi alma en Jesucristo, he creído en el Hijo de Dios, pero me falta todavía ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por cuanto habéis creído con toda vuestra alma, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche. Hay 2 bautisterios y ministros para bautizar a los que han creído y en esta noche tienen la oportunidad de ser bautizados. Hay ropas bautismales también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Y los que están a través de la radio escucharán la dirección en donde ustedes pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, cuando el reverendo Carlos Tapia les dé la dirección. Dejaré al reverendo Carlos Tapia para que les dé la dirección a los radioyentes en donde pueden asistir y en donde pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y también les indique a los presentes donde están los lugares de cambiarse de ropas para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, en este lugar, en Buin, Chile, y en estar también con ustedes, amables radioyentes, en esta noche a través de esta radioemisora amiga.
Muchas gracias por vuestra amable atención y que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Pasen todos muy buenas noches y dejo al reverendo Carlos Tapia para que les dé teléfonos y dirección a los radioyentes que están en esta noche esperando esa dirección y teléfonos para apuntarlos y poder luego ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Con nosotros el reverendo Carlos Tapia a continuación.